Eh, Qué bueno que ya están aquí. El día de hoy tenemos una clase que es un tema que está nutridita. No sé, vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. No es mi intención expandir demasiado el tema, pero sí tratar de aclarar los aspectos más importantes. Lo que vamos a ver el día de hoy es esto precisamente, es la cena del Señor. Este es el tema, ¿sí? Yo les voy a pedir que tengan ahí listo, sus Biblias, aunque van a tenerlo aquí en la pantalla. Primera a los Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23 hasta el 31. Les digo, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Antes de entrar ya directamente ahí en el texto, me gustaría comentar un par de cositas, ¿no? Que una de ellas es el hecho de que el apóstol Pablo ya les había instruido con respecto a este tema, que es un tema muy importante, ¿sí? Ahorita van a ver lo esencial que es y cómo se conecta con muchos aspectos de nuestras vidas como creyentes, ¿ok? En muchas cosas que hacemos que luego a veces ni por aquí nos pasan, ¿no? Pero como esto nos suena la campanita, vamos a llamarlo de esta forma, nos suena la campana, ¿verdad? Y nos llama la atención a enfocar y a poner atención en cosas, ¿no? Cosas que hacemos en nuestro, no solamente en nuestro día a día como creyentes, pero aún en la forma de relacionarnos, aún en la forma en la que nos conducimos dentro de la reunión. No quiero ahondar en este comentario que voy a hacer, solamente lo hago como una referencia filológica, vamos a llamarlo de esta forma, ¿sí? Pero es de que hay muchos eruditos que consideran que esta carta fue escrita antes que todos los evangelios, ¿sí? Es decir, antes que Mateo, que Marcos, que Lucas, que Juan. No voy a entrar, repito, ahí porque ahí pueden haber diferencias de 3, 4, 5 años por ahí, ¿no? Pero solamente les comento el por qué, o les voy a hacer el comentario el por qué algunos eruditos consideran que esta carta fue escrita antes que todos los evangelios, y es porque constituye el primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor. ¿Sí? Es cierto que dices, bueno, pero es que el Señor fue el que lo estableció. Claro que sí, definitivamente, pero eso es otro asunto. Aquí lo que estamos viendo es de que como escritos, como escritos del Nuevo Testamento, el punto es de que algunos eruditos piensan que primero a los Corintios se escribió antes, repito, que todos los evangelios, ¿sí? Entonces, por eso es, repito, la primera referencia o el primer registro bíblico que se tiene de esto. Por eso generalmente se utiliza este pasaje en las distintas congregaciones cuando se van a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor, como quieran llamarle, ¿sí? Y no se utiliza los evangelios, que no se utilizan, por ejemplo, las referencias en Mateo, ¿no? O en Lucas. Pero bueno, entonces algo muy importante es que en esta enseñanza bíblica, es decir, en esta doctrina bíblica, no se establece nada más una fórmula o no se establece meramente una fórmula. No es eso lo que está buscando, no es eso lo que se establece con la enseñanza. Y ahorita vamos a entrar para allá y está muy interesante, ¿verdad? Sino lo que se plasma es la motivación correcta y el entendimiento con el cual se deben de llevar a cabo la ordenanza de la Cena del Señor, porque es una ordenanza, es una sugerencia, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro, hay una advertencia muy fuerte de hacerlo con una actitud ligera, con una actitud ignorante, con una actitud libertina, ¿sí? Entonces tiene muchos elementos esta enseñanza. Vamos a tocar algunos de ellos muy sensibles, pero también muy cruciales, porque tienen que ver, ¿sí?, precisamente con cosas esenciales de la doctrina cristiana, de la enseñanza de Cristo para la iglesia. ¿Está bien? Entonces, yo les recomiendo que vayan haciendo apuntes ahorita, conforme vamos viendo alguno de los pasajes,
porque me voy a ir deteniendo, no voy a ir leyendo de corrido, me voy a ir deteniendo, prácticamente voy a ir frase por frase en la mayor parte del pasaje, ¿sí? Y trayendo también otros textos, dependiendo del tema que estemos reforzando, ¿sí? Lo que es muy importante. Entonces, abran por favor su Biblia o pongan atención aquí en la pantalla. Vamos a ver los versículos 23 y 24 de 1 Corintios 11. Y se lee así: porque yo recibí del Señor, y hasta ahí hacemos primer parada. Primera parada. Porque yo recibí del Señor. ¿Qué es lo que esto habla? Que tiene toda la autoridad. Que es una instrucción que tiene toda la autoridad porque surgió directamente del Señor, que es algo que él recibió del Señor. No voy a ahondar en muchos detalles del texto, ¿sí? Pero dice, porque yo recibí del Señor, ¿sí? Y repito, eso nos deja ver la autoridad que tiene esta enseñanza, la importancia que tiene esta enseñanza. Dice, lo mismo que les he enseñado. Es decir, esto yo ya se los he dicho a ustedes, esto ustedes ya lo conocen, pero tengo que regresar y tengo que tratar una vez más esto con ustedes, ¿sí? Porque hay cosas que hay que corregir. Entonces dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, ¿sí? Esto concuerda con, bueno, está perfectamente paralelo, ¿verdad? Y es exactamente la misma idea que está allá en 1 Corintios 15. Es decir, siempre la instrucción apostólica, escuchen bien esto por favor, toda instrucción apostólica está fundamentada es directamente la instrucción del Señor Jesucristo. Eso es muy importante entenderlo, y más ahorita, y sobre todo en los tiempos, ¿verdad?, de unos años para acá, aunque ahorita como que ya se ha bajado eso, al menos esa es la impresión que me da. Pero hubo una rabia apostólica, ¿verdad? Entonces de repente alguien se sentía el apóstol de la ciudad, o a mí el Señor, llegó alguien por allá, le aventó el manto, ¿verdad? Le cayó la unción, ya le dijo que era el apóstol, ¿verdad? De tal parte, y etcétera, etcétera. Y ya se sienten que ellos como apóstoles pueden establecer doctrina dentro de la iglesia, y hemos visto que eso es un tremendo error, un tremendo horror, ¿sí? Cuando nos habla de la doctrina de los apóstoles, no es otra cosa más que la doctrina directamente del Señor Jesucristo. Y esto nos deja ver con muchísima claridad. Es decir, yo recibí del Señor exactamente lo mismo que yo les he enseñado. Yo no estoy enseñando cosas que yo pienso, no les estoy dejando ver cuál es mi criterio en esto, qué es lo que yo pienso. No, yo les enseño lo que yo recibí del Señor. ¿Sí? Y eso, gracias a Dios, tenemos ese registro tan fiel y tan abundante en las Sagradas Escrituras. ¿Está bien? Entonces cualquiera que venga y no, yo tengo autoridad y a mí el Señor me reveló y me mostró eso, tenga el nombre que tenga, llámese como se llame, siéntase como se sienta, por el hecho de que digan, el Señor me dijo, miren, no todo el que dijo el Señor me dijo, el Señor se lo dijo, ¿ok? Entonces, ustedes no se sientan mal por decir, a ver, ¿qué es lo que el Señor te dijo? A ver, déjame cerciorarme, a ver, di lo que dices que el Señor te dijo, pero yo voy a verlo también en la Escritura. Yo quiero ver cuál es el fundamento que eso tiene, ¿sí? Porque nos hemos encontrado por ahí que, pero es que si el pastor lo dijo, ¿verdad? Sea yo mismo. Si el pastor lo dijo, pues ha de ser verdad. Bueno, si se dijo, tiene que ser verificable en las Escrituras. ¿Está bien? Eso es muy importante tenerlo en claro. Entonces, regreso. Y ahora sí, ya vámonos. Lo mismo que les he enseñado. ¿Qué cosa les he enseñado? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, aquí hacemos otra pausa, porque esto es muy importante, lo que está diciendo está manifestando el tiempo en que esta enseñanza fue entregada. Es decir, el Señor no enseñó con respecto a la institución de la cena a la cena del Señor o a la Santa Cena en otro momento. Lo instituyó, ¿sí? La estableció como una ordenanza la noche que fue entregado. Esa noche que fue entregado él, que Judas ya no estaba presente porque ya había ido a cometer su traición, ¿sí? Él instituye la
la Santa Cena, vamos a llamarlo así, la ordenanza de la Cena del Señor en el momento en que Judas ya no está, ¿sí? Que en el momento en que fue a traicionarlo. Espero que haya quedado claro esto, ¿sí? Vean entonces, hay muchos detalles, ¿sí? Que es muy importante. Es decir, no le enseñó en una Pascua o en cualquier Pascua. No tiene que ver propiamente con las fiestas de la Pascua, porque al ratito se tiene, y con todo exaltación de lo judío, de los judaizantes, toda esa fascinación que existe en ello, no tiene nada que ver esto, aunque todo esto se desarrolló en la Pascua o en el Peshach, ¿sí? No tiene que ver, la Cena del Señor no tiene que ver con una fiesta judía. Eso es muy importante entenderlo, mis amados, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, aquí definitivamente ellos judíos lo estaban celebrando en la Pascua y está muy bien, pero la Pascua y la Cena del Señor son o la institución de la Cena del Señor, la ordenanza de la Cena del Señor, son dos cosas distintas. La Pascua simplemente representa algo, anuncia algo, es una sombra, ¿sí? Es una figura pero la realidad es Cristo, ¿ok? Eso es muy importante. Sí, representa la Pascua, te dice, la Pascua anuncia, pero ellos estaban celebrando algo histórico que anunciaba algo. La realidad es Cristo. Espero que haya quedado claro esto. Entonces, en la noche que fue entregado, tomó pan, ¿sí? Y dice, y después de dar gracias, lo partió. Después de orar, siempre se hacía una oración antes de comer. Siempre se hacía una oración, y aquí es algo, fíjense que es algo interesante a detenernos a meditar nosotros. Esto ya es en lo cotidiano. Pero cuando vamos a tomar los alimentos, decimos, vamos a orar por los alimentos. Vamos a dar gracias y a orar por los alimentos. Y yo me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, que muchas veces no se da gracias por los alimentos, o se da gracias muy, muy de repente o muy por encima, y más bien se piden muchas cosas y no se toma un tiempo para exaltar al Señor y para darle gracias. Es decir, a veces llegamos, Señor, gracias por estos alimentos, te pido que los bendiga, los santificas, que nunca nos falten, pero ya. ¿Sí? Señor, muchas gracias porque tú nos sustentas, tú abres tu mano preciosa y nos bendices con esto. Gracias, lo tomamos, Señor, con gratitud, levantamos nuestra voz y reconocemos que no es mi trabajo, que tú utilizas eso, pero tú abres tu mano y nos provees. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Eso estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿sí? Que a veces nos cuesta mucho detenernos a dar gracias. Por eso los tiempos de oración que tenemos siempre iniciamos con acciones de gracias y concluimos con acciones de gracias. Y esas son de las cosas que tienen que ser más abundantes que todas las demás peticiones, déjenme decirles, ¿sí? Y después de dar gracias, lo partió. Es decir, lo troceó, hizo pedazos, ¿sí? En porciones para írselos distribuyendo a todos los que estaban ahí, ¿sí? Y esto es muy significativo. No fue nada más de que lo partió y ya les dijo y los demás agarraron de otro pan. No, él lo partió y le dio a uno un pedazo y le dio al otro pedazo y se lo dio acá otro pedazo y se lo dio así, ¿sí? Y esto, repito, es muy significativo en la ordenanza porque muestra el hecho de que todos van a participar del mismo pan. ¿Ok? Como creyentes, mis amados, todos participamos del mismo pan. ¿Sí? Este pan de vida es Cristo. Como creyentes, todos participamos del mismo pan, no un pan de uno, no, es el mismo pan. Es decir, la realidad de la figura en esta enseñanza del partimiento del pan es que siendo muchos, todos participamos de lo mismo, todos participamos del mismo pan. ¿Okay? Todos somos sustentados por el mismo pan, todos somos sustentados por el pan de vida. ¿Está bien? Y dice, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Fíjense bien cómo dice textualmente, esto es mi cuerpo que es para ustedes. ¿Sí? También se lee como su cuerpo
a favor de ustedes, o esto es mi cuerpo a favor de ustedes, esto lo estoy poniendo a favor de ustedes, estoy poniendo mi vida a favor de ustedes, ¿sí? En lugar de ustedes también se lee así, y esta es una referencia de Isaías 53, versículos del 5 al 6. Isaías 53, versículos del 5 al 6. La forma que está en la versión Reina Valera, donde dice que por vosotros es partido, no está en los manuscritos del griego. ¿Okay? No es que Reina Valera haya hecho algo mal, es que hubo partes en las que no habían manuscritos, como, miren, cuando Erasmo de Rotterdam escribe o traduce el Nuevo Testamento de los escritos que tenía, de los manuscritos que tenía, hubo muchos manuscritos que no los había en ese momento en que él estaba escribiendo el Nuevo Testamento, y él se apoyó en la versión que escribió en latín, ¿sí? Ay, se me fue el nombre, perdón. Bueno, se me fue el nombre. Pero el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento que se escribió en latín, Jerónimo, ya, gracias. Jerónimo, ¿sí? Entonces, él tomó ciertas partes de ahí y los incorporó. Después, con el paso del tiempo, se van descubriendo manuscritos más antiguos en donde te das cuenta de que no habían ciertas partes. Ahora, que tenga esta expresión de que por vosotros es partido, si la tiene o si no la tiene, o si la tiene, no pasa nada, no altera en absoluto, ¿sí? No hay ninguna alteración de la idea, de la enseñanza, no lo contamina. ¿Estamos? Entonces solamente quiero hacer esa referencia, ¿sí? Porque quiero también que se vayan familiarizando con comentarios como estos, porque la siguiente serie que vamos a ver es interpretando las escrituras, ¿sí? Tiene que ver con hermenéutica, o es hermenéutica propiamente. Entonces no ofende, solamente lo que pasa es que no está ahí. Si usted tiene su versión Reina Valera, ¿verdad? Revisión 60, que es la que muchos citamos directamente de ahí, porque es una versión que amamos mucho, ¿verdad? Dentro de la iglesia, porque es muy fiel, es muy fidedigna, es muy propia, es muy correcta, es muy precisa. Entonces, este tipo de detallitos que no les mueve el tapete para nada. Entonces, seguimos adelante. Dice, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Y después dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Y subrayé, si se fijan en eso. Usted también puede subrayar ahí su Biblia. Hagan esto en memoria de mí. El verbo que expresa, el verbo aquí es hacer, ¿verdad? Hagan, ahí está la acción. Expresa la idea de que la ordenanza se inicia, pero que se debe de seguir practicando. Es decir, la forma en que está conjugado el verbo, eso es lo que dice. Aquí se inicia, pero que se siga practicando. No es de que ya nada más se dijo una vez, quedó establecido eso y no lo practiquen. No, esténlo practicando, ¿ok? Es decir, aunque no especifica cada cuánto debe de hacerse, cada cuánto debe de celebrarse la cena del Señor. Hay unos que tienen la costumbre, es una buena costumbre, de hacerlo cada semana, otros cada mes, otros cada año, otros de vez en cuando. Nosotros vamos a empezar a hacerlo ya en este próximo mes, con el favor de Dios, porque no lo habíamos hecho porque era muy difícil por la cuestión de la pandemia y todo esto, pero ahorita que ya tenemos libertad, por cierto, aprovechenla para reunirse, ¿sí? Hagan uso de la libertad. El caso es que no dice cada cuánto hay que practicarla, dice que se debe de hacer, ¿sí? Eso es lo que se indica, esto debe de hacerse, no dice la frecuencia, pero la expresión en memoria de mí, y esto es bien interesante y es muy importante tenerlo en claro, dice en memoria de mí. Aquí el pronombre es muy expresivo, ¿sí?
Es como si estuviera él diciendo, hagan esto porque deben recordarme a mí, deben de tenerme presente a mí, deben de estarme considerando a mí. La orden, si ustedes lo ven con detenimiento, ¿verdad? No manda a que se recuerde algún aspecto en especial de la obra de Cristo. No está diciendo para que esto háganlo para que recuerden los milagros, hagan esto para que recuerden esto, hagan esto para que hagan... No, 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 hagan esto para que recuerden mi persona. Ese es el tema, ese es el asunto esencial, ¿sí? Que se le tenga presente a él mismo. Y bueno, evidentemente por implicación, todo va dentro y todo viene junto con su obra redentora a favor nuestro. O sea, eso es todo lo que lo encierra, ¿sí? Pero en esencia es su persona y el punto de esto es que no podemos separar la persona de Cristo de la palabra de Cristo, de las acciones de Cristo. Y hay quienes separan, ¿verdad? Este es solamente un principio bíblico. Vamos a aplicar el principio bíblico. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. Uno se puede perder y puede perder de vista la persona misma del Señor Jesucristo, ¿sí? Y enfocarse tanto en el principio bíblico y en cómo tiene que ser y la forma y me doy y hacer lo correcto y hacerlo, pero pierdo de vista la persona de Cristo. Pregúntenle a los Efesios. Vean ustedes la carta a los Efesios allá en Apocalipsis 2, que es muy interesante, ¿sí? No me voy a detener ahí, simplemente estoy subrayando esto. El punto es, ahora sí que no me dejen fuera. Recuérdenme a mí. Porque miren, se puede recordar, repito, el principio bíblico, se puede recordar lo que Cristo hizo y no tenerlo presente a Él. Y Él quiere que en primer lugar se le tenga presente a Él como la persona que es, ¿sí? La segunda persona de la divinidad, como el Hijo de Dios encarnado, ¿sí? Que lo tengamos presente a Él y tengamos consecuentemente presente toda su palabra, toda su obra. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a ver dos cosas que esto encierra. Hagan esto en memoria de mí. Hay dos cosas fundamentales que esto encierra. Vamos a verlo. ¿Sí? Número uno, tener presente permanentemente su amor. Es algo que tenemos que tener presente. ¿Sí? Gálatas 2:20 se lee así. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, se entregó, que dio, que envió. ¿Estamos aquí? Entonces, esto es un elemento muy importante. Tener presente permanentemente su amor. Señor, te tengo presente a ti y tú eres amor. Dios es amor. ¿Sí? Te tengo presente a ti. Tengo presente, por consiguiente, tengo presente tu amor y tengo presente también lo que tú hiciste. Te entregaste por mí. Eso que tú hiciste. ¿Ven el orden que lleva? ¿Sí? Y por otro lado, en segundo lugar, es tener presente permanentemente el costo de nuestra salvación. Esto es algo que de repente se olvida, ¿sí? O se tiene muy por ahí, así, pero esto es algo que necesitamos tener muy presente. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21, se lee así. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. O sea, la redención, el costo de nuestra redención no tiene absolutamente nada que ver con elementos de esta creación. ¿Ok? Dice, sino con sangre preciosa, como, ese es el símil,
como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo. Ay, 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 ay. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Tremendo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, tener presente permanentemente su amor, tener presente permanentemente el costo de nuestra salvación, mis amados. Y es que evidentemente la razón principal por lo que el apóstol Pablo les estaba trayendo de nuevo esta enseñanza a la iglesia en Corinto, era que había un sentido, déjenme llamarlo así, un sentido profano que estaba motivando a que celebraran estos ágapes, porque ellos llamaban ágapes cuando se celebraban la cena del Señor, ¿sí? Porque miren, antiguamente la cena del Señor no se celebraba de la misma manera que era ahorita. O sea, no es de que tenemos la reunión y voy a describir la liturgia más o menos como es en nuestros días y como ha sido desde hace unos cuantos cientos de años. Perdón. Se tiene un tiempo de oración, de alabanza, de exaltación al Señor. A veces vienen los anuncios en un principio, después pues viene la palabra, ¿sí? Y después viene en algunas ocasiones o en algunos lugares, ¿verdad? Es antes de la predicación, viene la cena del Señor y después la predicación, etcétera. Hay cosas que se van dando en el orden del culto, pero antiguamente o en un principio no era así. Entonces se reunían y así les llamaban ágapes. Y sí había ese elemento de damos gracias, lo partimos, pero tenía el sentido de recordar al Señor, ¿sí? El asunto es de que ya estaban bien desviados de eso. Ya era una profanación del nombre del Señor. Ya no estaban celebrando al Señor, no lo estaban recordando a Él, ¿sí? Entonces, el efecto que el apóstol Pablo estaba buscando con esta instrucción era que esos que estaban participando en la celebración se examinaran a sí mismos, que revisaran su fe, ¿sí? Y quienes verdaderamente habían creído, pues que vieran cómo se estaban conduciendo para que pudieran enderezar entonces sus motivaciones, su entendimiento y sus acciones. Y esto es algo muy importante, mis amados, ¿sí? Hay una constante demanda de parte de Dios de pues, piensa cómo estás, examínate si estás en la fe. La primera carta a los Corintios lo trata, ¿no? Y en la segunda. Entonces esto es algo que era llevar a la reflexión, porque muchas veces se hacen cosas de una manera irreflexiva, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, no vayan ahí, pero en Juan capítulo 6 hay un pasaje en donde después de haber hecho un milagro de multiplicación de los panes, etcétera, tremendo, la gente viene detrás del Señor porque habían estado experimentando y habían estado viendo milagro tras milagro, proeza tras proeza, cosas que nunca nadie había visto ni se han vuelto a ver, milagros y un despliegue de una manifestación de poder impresionante. ¿Me explico? Todo el contexto histórico que estaban viviendo, pues la gente iba detrás, ¿verdad? Como abejas al panal, como abejas a la miel, sí, ahí iban todos, ¿verdad? Detrás del Señor. Y hay un pasaje en donde dice que el Señor se volvió a ellos, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando dice que se volvió a ellos, habla de que fue no así como que iba caminando despacito y de repente se voltea despacio, levanta las manos y les dice, hijitos míos. No. Es como que él ve que viene mucha gente y que le vienen pisando los talones y empieza y se voltea y empieza a decirles, paren, necesitan considerar esto, ¿sí? Y les empieza a decir cosas muy fuertes,
para que ellos no tuvieran una acción basada en algo que no han reflexionado, y los hace reflexionar, y después de que reflexionan, muchos dijeron, ahí nos vemos, y le dieron la espalda y se fueron, ¿sí? Entonces, esta carta tiene este propósito de llevar a la reflexión, y evidentemente trae a flote muchas situaciones que se dan dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, ¿sí? Gente que no es nacida de nuevo, gente que cree, gente que porque repitió, ¿verdad?, una oración, porque pues así le dijeron, y pues yo ya digo que soy cristiano, pues voy ahí, pero sigo con mis mismas cosas y no tengo el entendimiento de lo que está ocurriendo. Hay otros que lo tienen, pero son atraídos o son arrastrados por esa inercia o por esa corriente, ¿sí? Entonces, es obvio que la iglesia en Corinto no estaba celebrando la ordenanza en el sentido que el Señor lo había establecido. Es evidente, ¿sí?, por todo lo que dice. Es decir, ellos estaban, desde el principio de la carta, nos deja ver que buscaban satisfacer sus propios intereses, que no prestaban atención a la gloriosa presencia del amado del cielo. No se le estaba recordando a él, estaban celebrando, ve tú a saber qué cosas. Y sí, a lo mejor lo mencionaban por ahí. Sí, a lo mejor decían algo por ahí, pero no tenía el sentido. Eso que estaban reunidos ahí no tenía el sentido de la persona del Señor. Y tan es así, ¿verdad?, que unos comían y otros se embriagaban, y otros no tenían, o sea, unos de más y otros de menos, y había conflictos, pleitos, y había de todo eso. Evidentemente no se le estaba recordando a él, ni el accionar de él, ni la palabra de él. Y esto es a donde los está llevando. Entonces, mis amados, esto me hace pensar, ¿sí?, en cuántas cosas podemos llegar a ser así en la congregación, en nuestro servicio a Dios. ¿Cuántas cosas podemos llegar a hacer de una manera irreflexiva que, como mencioné en un principio, a lo mejor sí busco y la forma y está todo ahí, pero lo pierdo de vista a Él? Y siempre debemos de observar que lo que hagamos, mis amados, en primer lugar, sea una actitud de una verdadera adoración, que nuestro corazón esté inclinado y esté buscando y esté deseando honrar a Dios, ¿verdad? Y eso es en primer lugar, pero también por el otro lado es cuidar la comunión con los hermanos. Nosotros vemos la instrucción que se da en el libro de los Hechos, ¿verdad? O la narración. Dice que los apóstoles estaban ahí enseñando, que la iglesia estaba siendo enseñada de continuo, ¿verdad? Por los apóstoles que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, es decir, la enseñanza de Cristo, ¿verdad? En la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Pero dice la comunión, y la comunión no eran fiestas, la comunión no eran reuniones de convivencia. La comunión es lo que ya hemos hablado en tantas ocasiones, se refiere a si yo no estoy caminando dignamente, si yo no estoy caminando de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo, aunque sea nacido de nuevo, yo no puedo y no tendré, como mi comunión con el Señor está interrumpida, ¿sí?, pues mi comunión con el cuerpo de Cristo también lo está, aunque nos reunamos y aunque la pasemos muy bien y comamos muy rico juntos. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Yo puedo estar en comunión con cada uno de mis hermanos y mis hermanos en comunión conmigo si cada uno de nosotros está en una sana comunión con Cristo. Esencial entenderlo, ¿sí? Y aquí evidentemente lo que estaba ocurriendo, que estaban lo más lejos, pero a 180 grados, ¿sí?, de esto. Muy importante, estaban en el polo opuesto, es todo lo contrario a la enseñanza de Cristo, a estar en comunión con Cristo. ¿Está bien? Entonces, por eso, mis amados, debemos de ser muy vigilantes siempre, que todo lo que hacemos, ¿verdad?, no lo hagamos con una actitud ritualista.
Yo espero que se entienda esto, no una actitud ritualista de pues voy a leer la Biblia porque la tengo que leer y voy a orar porque voy a orar y a veces empiezo de la misma manera y voy a ir al culto, ¿verdad? Porque pues tengo que ir, porque pues acá y porque esto y ya llegué y pues aleluyita, ¿verdad? Y y ahora pues pongo medio atención un ratito y después ya empiezo a decir al predicador a todo que sí, ¿verdad? Porque ya estoy así. Y qué pesar y tengo y estoy aquí pero no estoy poniendo atención y ya estoy viendo que tengo que hacer esto y ahorita no, ya están las olimpiadas, ahorita no va a estar y ahí pues ya Gran Bretaña ya lleva varias medallas de oro, gloria a Dios, ¿verdad? Y cosas así, y nuestra mente anda en otro lugar y nuestro corazón también. Entonces debemos de cuidar esto, debemos de tener mucho cuidado. ¿Está bien? Está fuerte, ¿no? Seguimos avanzando, versículos 25 y 26. Dice, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado. Aquí no voy a entrar en muchos detalles porque habían dentro de la cena o dentro de la Pascua habían distintas copas. Creo que habían como 4 distintas copas, ¿no? Y una era antes, otra en medio, y no vamos a entrar por ahí. Pero ya está hablando, dice, de la misma manera, ¿sí? Es decir, con el mismo sentido, con la misma intención, de forma semejante como lo hizo con el pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, ¡ay, esto es precioso! Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, esta copa es un acuerdo confirmado con mi sangre. Es un acuerdo, es una determinación que el Padre decidió, ¿sí?, hacer, darles algo maravilloso, algo muy superior a todo lo que han visto, algo muy superior a todo lo que se había visto antes de Cristo, antes de su muerte, antes de su resurrección, antes de su ascensión, antes de la enviada del Espíritu Santo, antes de la iglesia. O sea, aquí hay algo infinitamente superior y ahorita voy a entrar para allá. Y es ese nuevo pacto que Dios había prometido, ¿sí? Y dice, y está confirmado con mi sangre. ¡Wow! ¿Lo ven? El precio de nuestra redención. Dice, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Otra vez, en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto ya es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. ¿Sí? Sí, efectivamente. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos anunciando, lo estamos recordando a Él, pero estamos anunciando. Estamos anunciando y estamos manteniendo presente. Ya vimos lo trascendente, lo importante, lo relevante, la necesidad que tenemos y lo importante que es para un creyente tener estas cosas presentes. ¿Sí? Que seremos tomados, que seremos levantados, que la iglesia será trasladada. Y se tengan esto presente. ¿Sí? Ahora, repito, aquí el apóstol Pablo ya les había enseñado esto. Evidentemente, habían muchos judíos, muchos gentiles dentro de la iglesia en Corinto. Pero quiero hacer un tiro histórico de 30 segundos. Los judíos ya habían recibido o recibieron por medio del profeta, esencialmente de los profetas Isaías y Jeremías, e incluso Ezequiel. Ezequiel describe el nuevo pacto con mucha precisión, pero habían recibido de parte de Dios ese anuncio de un nuevo pacto que Él mismo establecería y que Él mismo llevaría a cabo. Ahora, por cuestiones de tiempo no voy a entrar en muchos detalles porque el nuevo pacto es todo un tema y es un tema largo, que sí lo veremos, sí vamos a entrar a él, ¿sí? En su momento, porque, repito, es muy importante tenerlo en claro, pero permítanme en este momentito hacerles notar un par de detalles muy relevantes, ¿sí? Acerca del nuevo pacto que estaba siendo aplicado en el tiempo de la iglesia, hay cosas muy preciosas que se indican. Fíjense bien, vean qué es lo que se estaba estableciendo. Se estaba estableciendo el nuevo pacto, ¿sí? Ahora, en Hebreos 8:6 dice así,
Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, o es el administrador de un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? Porque está establecido sobre mejores promesas. A ver, ¿podría Dios mejorar todo lo que había prometido? Claro que sí. Sí. Este nuevo pacto, mis amados, el nuevo pacto es mejor que el pacto mosaico, que el pacto de la ley, ¿sí? No moral, no es mejor moralmente, sino en cuanto a su eficacia. Vamos a ver por qué. Y aquí me quiero detener un poco, ¿sí? Los voy a dejar para que anoten ahí. Pero el nuevo pacto es mejor que el pacto mosaico porque es por la eficacia, porque está establecido sobre mejores promesas. No es más moral, ¿ok? O sea, la moralidad de Dios está y está establecida en la ley, ¿verdad? Y ahí tenemos los 10 mandamientos. Ahí está, pero la eficacia, vamos a ver de qué se trata esto de la eficacia. Hebreos 7:19 dice así: pues la ley nada hizo perfecto, ¿sí? Viene hablando acerca de la ley, de ese contraste. Dice, pues la ley nada hizo perfecto, es decir, no completó nada. Dice, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Es decir, no por la ley, sino hay algo que Dios mismo establece, ¿sí? Para que nosotros nos acerquemos de una mejor manera, de una manera más esperanzadora, ¿sí? Con una esperanza más grande. Romanos 8, versículos 3 y 4, se lee así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, fíjense bien, o sea, no es de que la ley era débil por la ley en sí misma, porque la ley es santa, se origina en Dios. Pero ¿qué es lo que evitaba que pudieran llegar y que fuera hecho perfecto? La debilidad de la carne, ¿sí? De la naturaleza humana caída. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí no quiere decir, porque muchos leen de que Cristo se hizo pecado. No. Por eso dice su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, es decir, como ser humano, pero absolutamente Dios. No había pecado en él, ni rastros de pecado en Cristo, ¿sí? Y por eso, como ofrenda del pecado, o por el pecado, ¿verdad? Una ofrenda perfecta, condenó al pecado en la carne. Ahora, fíjense bien, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, lo que la ley demandaba era perfección, era una obediencia absoluta. Y nosotros no lo pudimos, el ser humano nunca lo ha podido hacer, nunca lo pudiera hacer, ¿sí? Cristo Jesús cumplió la ley, obedeció absoluta, perfecta, completamente, ¿sí? Entonces, Él es nuestro sustituto, Él cumplió la ley. Escuchen bien, Jesucristo es llamado el justo, no por gracia, Él es el justo por méritos propios, porque Él cumplió la ley, Él fue perfectamente obediente. ¿Estamos aquí? Nosotros somos justos no porque cumplimos, no tenemos esa capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne es débil, la ley no tiene la fuerza para hacernos perfectos, porque no podemos obedecer al 100%, ¿sí? Y ser justos por nosotros mismos por el cumplimiento de la ley, ni moral ni ceremonial. La ley moral no la podemos cumplir, punto, el hombre caído. Y la ley ceremonial es una ceremonia, nada más que son sombra y figuras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros somos justos o somos justificados porque Cristo fue nuestro sustituto.
Es decir, Él, en primer lugar, vivió perfectamente y vivió la ley por nosotros, fue a la cruz por nosotros, ¿sí? Él se entregó por nosotros y ahora Él nos justifica. Él es el que nos justifica. Espero haber sido algo claro con esto, ¿sí? Pero vamos a seguir avanzando porque hay mucho que recorrer. Yo creo que así terminamos hoy, ¿sí? Ahora, fíjense bien, cuando aquí la palabra de Dios nos dice que la base del nuevo pacto es mejores promesas, pues eso lo hace porque es incondicional, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Muy bien, vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Fíjense bien, ¿eh? En el pacto mosaico o en la ley, Dios decía, fíjense bien, si guardareis, es decir, si ustedes hacen, y está condicionado, si ustedes hacen, ¿ok? En el nuevo pacto dice, yo haré. ¿Ok? Eso es muy importante. Y ahí tienen los versículos, los pueden ir anotando, por favor, ¿sí? Si guardareis, Éxodo 19:5, en el nuevo pacto, el Señor dice, yo haré. Hebreos 8, del 10 al 12. En el pacto mosaico, la obediencia era producida por el temor, ¿sí? Pues sí, o sea, y está bien, está bien, pero estoy condicionado a esto. En Hebreos 2:2, en Hebreos 12, es del 22 al 25, perdón. Ahí me equivoqué, puse 12 del 25 al 25, es del 22 al 25, pero lean todo el 12, les va a hacer bien. En el nuevo pacto, escuchen bien esto, el resultado, ¿verdad? La obediencia y las buenas obras son el resultado de una obra del Espíritu Santo, escuchen, que produce una mente y un corazón voluntarios. Esto nos lo dice en Hebreos 8:10, pero también nos dice, ¿verdad?, que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Es decir, aquí ya en el nuevo pacto ya nos habla de que su ley es inscrita, que es puesta en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya no es una cuestión externa, ¿sí? Ya no es eso que te está forzando a hacer algo. Recuerden la diferencia entre virtudes y leyes, ¿sí? Recuerden eso, ténganlo presente ahí, esto les va a ir cobrando más sentido todo esto, yo espero, ¿sí? En el nuevo pacto, el nuevo pacto garantiza el completo olvido de pecados, ¿sí? Es decir, no se tenía que estar cada año el día de la expiación y cada año y trayendo a memoria. No. El nuevo pacto, ¿verdad?, garantiza el completo olvido de los pecados. Es decir, la garantía de que Dios no los traerá a memoria para castigar al pecador. Es decir, que en el día del juicio, una vez que el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, a eso es a lo que se refiere de que el Señor echa nuestros pecados al fondo del mar. Y miren cómo lo han tomado algunos que dicen, yo no me meto al mar porque el mar está lleno de pecados. Pues tampoco como. Hay quienes han llegado al punto de decir, yo no como pescados del mar, sino solamente de agua dulce, porque en el mar está lleno de pecado. Son posiciones muy extremas, muy ignorantes, muy absurdas, pero las hay. Ahí está. Se ha dicho. ¿Sí? Ay, no me está dando. Pórtate bien, tecnología. El nuevo pacto ofrece el descanso de una redención totalmente consumada, una vez y para siempre, ¿sí? Somos santificados en Él una vez y para siempre. No se tiene que estar sacrificando Cristo, ¿verdad? Como eso es lo que representa la misa. En cada misa ellos representan que sacrifican a Cristo, que se está sacrificando Cristo en cada misa. Bueno, es una aberración, evidentemente, ¿sí? Pero el nuevo pacto es una vez y para siempre, porque fue totalmente consumada. Y el Señor dijo en la cruz, consumado es decir, el precio ya está pagado, ya no hay nada más que hacer, crean.
¿Okay? Eso está en Mateo 26, versículo 27 al 28, Hebreos 9, 11 y 12 y de los versículos 18 al 23. Seguimos. El nuevo pacto es una garantía de la salvación que Dios da en su gracia por medio de la fe. Esto es una maravilla. Vean todo lo que está encerrado, mis amados, y que no estaban celebrando los corintios. Los corintios, de la iglesia en Corinto. Luego me hago un lío ahí con eso. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando. Entonces, yo quiero llegar aquí que tengamos presente que ese cumplimiento, ¿sí? De esas mejores promesas va a llegar no tarda, cada día estamos más cerca, ¿sí? El apóstol Pablo es lo que dice, cada día estamos más cerca de ser glorificados que el día cuando creímos, ¿sí? Cada día que pasa la glorificación está más cerca. Entonces, qué maravilla, porque ya cuando ya estemos con Él, pues ya no será necesaria esta ordenanza para recordarlo a Él, porque ya estaremos siempre con Él. Ya estaremos disfrutándolo de Él en otro nivel de gloria, mis amados. Ay, qué importante es esto. Ahora, yo espero que hasta aquí haya quedado claro, ¿no? Cómo vamos avanzando. Porque ya a partir de aquí viene como viene un cambio de ritmo, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en claro. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, pues los textos previos a esto que hemos visto nos indican que pueden participar quienes tienen una convicción que han sido redimidos por Cristo. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Que saben que son nacidos de nuevo, que saben que le pertenecen a Cristo, ¿sí? Y que están en comunión con la iglesia local. Esto es muy importante. No es, bueno, pues es que yo vengo aquí porque yo estoy de acuerdo. No, es que vamos a empezar por conciencia. Yo tengo el testimonio del Espíritu Santo, que soy hijo de Dios, que he nacido de nuevo, que mis pecados han sido perdonados y que estoy creciendo y que continuamente estoy enderezando, pero sé que tengo el Espíritu de Cristo. Hay fruto, estoy siendo perfeccionado, me explico, junto con mis hermanos, y estamos en eso y nos reunimos para eso y recordamos al Señor y adoramos juntos y nos alegramos juntos y a veces lloramos juntos y disfrutamos juntos de la presencia del Señor y etcétera. Tantas cosas que pasan cuando estamos en comunión, tantas cosas que pasan cuando hay una verdadera comunión. Miren, mis amados, yo voy a hacer un paréntesis con esto. Es un deseo como como pastor, pues es un deseo muy grande que, por ejemplo, en nuestras reuniones, todos, absolutamente todos, estemos en una comunión con el Señor bien preciosa, bien íntima, ¿sí? Ese es un deseo, esa es una esperanza que se tiene, pero la realidad es que muchas veces, si no todas, pero muchas veces, en medio de la reunión hay personas que no están en comunión con Cristo. Hay algunos que no han nacido de nuevo y que están ahí medio como pajareando, que les gusta o que a lo mejor están ahí porque los llevaron. Hay otros que sí son creyentes, pero traen sus cositas y sí son nacidos de nuevo, pero traen sus cosas y necesitan ajustarlo. Pero déjenme decirles que cuando una mayoría está en comunión con Cristo, es distinto. Una reunión es distinta, es diferente, porque hay un enfoque en el Señor, porque no me estoy preocupando por muchas cosas, sino por exaltar al Señor y estoy disfrutando de su presencia y puedo volcar mi alma y vaciar mi corazón delante de Él y dejar que Él
que Él penetre mis afectos, mis emociones, que se vaya bien adentro, me explico, y que forme y que talle ahí, que haga un surco y que penetre y que vaya bien y bien adentro y que se agarre a mis afectos, a lo más interno, a mis riñones, a mis entrañas. Cuando ese sentir está así, por eso estamos teniendo las reuniones los domingos. ¡Qué maravilla de tiempo nos está regalando el Señor! ¿A poco no? Bueno, ahí está. Pero esto es muy importante, ¿sí? Por eso es que tengamos la convicción que somos nacidos de nuevo y que estamos en comunión con los hermanos, ¿sí? Ahora, a continuación, aquí los siguientes versículos, a partir del versículo 27, pues nos enseña lo delicado que es participar de la cena del Señor, pues con ligereza. Ay, no, sí, pues ahí están pasando la galleta, ¿verdad? O el matzo, pero es la galleta, ¿verdad? Y o el pedacito de pan y el jugo de uva, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿no? El jugo de uva. Y ay, no, si tú lo vas a tomar. No, yo creo que yo sí. Tú, no, pues, no sé, a lo mejor sí. Y bueno, bueno, yo también. ¿Sí me explico? Ese tipo de actitud, de hacerlo con ligereza, nos advierte muchas cosas, o sin tener un entendimiento claro. Así que versículos 27 al 28 dice así: de manera que es decir, no hay distinción, incluye a todos los que participan de la cena del Señor. Es decir, todos los que están participando, dice, bueno, de manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente. Y miren, indignamente no se trata de una dignidad personal, porque pues ya de ahí ya nos excluye a todos. Porque ¿quién pudiera decir que es digno por sus propios méritos? No, yo sí soy digno, yo sí merezco. ¿Ah? ¿Ninguno? Entonces no se trata de una manera o de una dignidad personal, escuchen bien, sino de la forma indigna de hacerlo. Es decir, de una manera irreverente. Esa es la palabra que se utiliza para indigno. Es eso, que quiere decir irreverente, sin el debido respeto, con ligereza, deshonrando. Eso es lo que, o sea, no dando el lugar que corresponde, ¿sí? Entonces habla de comer, escuchen bien, con un menosprecio a todo lo que representa la ordenanza. Es decir, un menosprecio directo a la persona del Señor Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Esto está hablando de hacerlo sin la intención de recordar su persona y de honrarlo por quien Él es. Sí ha hecho maravillas, proezas, Él es inigualable, pero por quien Él es, Él hace maravillas porque Él es maravilloso. Él hace cosas gloriosas porque Él es glorioso. Me explico, todas sus obras, todo lo que Él hace se desprende de quien Él es. Entonces dice, el que lo haga así, el que coma o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, será responsable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto es muy fuerte, porque lo que está diciendo, en otras palabras, es que no está proclamando al Hijo de Dios, sino que se le está oponiendo, y es como si tomara parte por esa indignidad, por esa insolencia, por esa irreverencia, por esa ligereza, por esa falta de respeto, ¿sí? Que Él se está poniendo a favor de quienes le mataron. ¿Ok? Vean qué fuerte es. Es decir, hacerlo de esa manera, o sea, no estás diciendo, bueno, pues sí, aquí no pasa nada. No, sí pasa. No, sí pasa. ¿Sí? Y fíjense bien, porque dice, es como si se hubieran puesto a favor de quienes le mataron. Como si se hubieran puesto a favor de los que sabían, sí, es inocente, pero hay que matarlo porque es conveniente. Y el otro, bueno, pues yo me lavo las manos. Y todo eso, ¿sí? Tan horrible. Entonces, tener una actitud indiferente, una actitud ritualista, un corazón no arrepentido, una actitud que no sea en pos de Dios, eso es hacerlo indignamente, ¿sí? Es hacer algo de la manera que Él no lo merece. Es una deshonra para Él.
Entonces, seguimos leyendo, versículos 29 al 31. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, pónganme atención aquí, porque esta frase tiene un doble significado, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? Pero tiene un doble significado, no en el sentido que quiere decir dos cosas distintas, sino que hay una aplicación doble en esta frase, ¿sí? Esta frase de sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Número uno, es gente irreverente, escuchen bien, que consideraba la celebración como una festividad o como un acto social. Vean allá, vayan al capítulo 10 de 1 Corintios, de los versículos 16 y 17. Es decir, lo consideraban como un mero acto social. No, sí, pues y hay quienes van a la iglesia porque lo consideran como bueno, eso es cierto, tengo una necesidad social. Sí, somos seres gregarios, ¿verdad? Sí, amén, yo estoy de acuerdo con eso. Pero había quienes, pues vamos a ver qué hay, pues ahí participamos y pues ahí, acuérdense bien el contexto, ellos no iban a un culto, ellos no iban a una reunión de domingo, ellos iban a un ágape. Pues vamos a cenar, vamos a llegar, vamos a comer, vamos a tomar convivencia. Ellos lo veían como eso, como una mera fiesta. Había quienes pensaban de esa manera y oye, ¿puedo ir? Sí, pero sí, Cristo. A ver, pues ahí medio hablamos, ¿no? Yo soy gnóstico o yo soy pagano, ¿verdad? Yo ofrezco a los cultos dionisiacos, yo soy un devoto de Dionisio o de Cibeles, vete a saber de quién es, o de Afrodita o de quien sea, ¿verdad? Pero yo te acompaño, claro que sí. Pues hay cena y tiene ese sentido, ¿sí? Pero también, escuchen bien, este es en donde está más centrado quienes no distinguen la unidad del cuerpo de Cristo. Esta es la aplicación más congruente, ¿sí?, con el contexto bíblico, ¿sí? Porque recuerden que en esa ciudad habían dividido a la iglesia en grupos, ¿se acuerdan? Desde un principio. No, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, no, que yo de aquel, yo de Apolos, yo de esto, no, pues tú hablas en lenguas, pero yo no, pero pues sí tú hablas en lenguas, pero vives como el diablo y no, pero tú no, porque eres un aburrido y todo ese tipo de cosas. Divisiones, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacían todas estas divisiones? Manifestaban una carnalidad en las reuniones. Todo eso se manifestaba ahí en esos ágapes, ¿sí?, que no discernían esa realidad espiritual en la participación del pan y de la copa, en cómo el Señor troceaba el pan, de un mismo pan son todos. No, ellos estaban divididos, sin honrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese sentido de indiferencia, con ese, pues no pasa nada, yo estoy de acuerdo, pero no pasa nada. Y repito, sí pasa, y lo dice a continuación, porque sí pasa. Dice, pues, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Es decir, esto a causa de un juicio de parte de Dios a aquellos que se conducían de esa manera, ¿sí?, que menospreciaban la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Dice, fíjense el versículo 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, y aquí juzgarnos a nosotros mismos quiere decir analizar, quiere decir discernir. Si nosotros discernimos, si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. O sea, no, a ver, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a participar? Pues si yo ni creo, o yo pienso esto, no, mejor primero me voy a enderezar y mejor primero me alineo con la palabra de Dios y luego ya participo de eso. No seríamos juzgados. ¿Lo ven? Ahora, póngame atención en esto, ya estamos aquí para el final. Denme 5 minutos más, por favor. ¿Sí? Esto, mis amados, no nos está dando la línea para juzgar, y juzgar en el sentido de emitir veredicto, ¿sí? Es
es decir, es para discernir en qué sentido lo estoy diciendo. Esto no nos dice que ya podemos juzgar acerca de las enfermedades y de las condiciones de los demás. Es decir, este está enfermo, ha de andar mal. ¿Y por qué esto? Porque no tuvo fe. Oiga, pastor, pero es que si yo hasta usted dijo que pactáramos, que por cierto eso de andar pactando es de lo más ilegítimo. Esos son unos bandoleros los que hacen eso. Usted pacte con Dios y Dios le va a bendecir. Usted dé esto y Dios le va a bendecir, porque las bendiciones no se venden. Las bendiciones vienen porque Dios es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero estos bribones, sicarios del evangelio, lo que hacen es vender, ¿sí? Y matar la fe de muchos en un sentido, ¿sí? Entonces, aquí no es para que tengamos eso, y escúchenme bien, hago este paréntesis, a la hora de que, oiga, pastor o señor predicador, usted dijo que si yo daba esto, pues el Señor me iba a dar más, ¿no? O estoy en una situación bien difícil. Es que tu fe, es que el problema es que lo hiciste sin fe. Y, en fin, podría hablar mucho acerca de eso, no me voy a detener por ahí. Pero aquí donde debemos de tener mucho cuidado es de no pensar que todas las enfermedades, que todas las condiciones de los demás, ¿verdad? Pues es que anda mal. Algunas puede ser que sí. Aquí hacia donde nos lleva es a que nos hagamos un examen bien concienzudo, ¿sí? De cómo estamos, cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos moralmente. ¿Cómo está nuestra moralidad? Porque sí es importante, ¿eh? No, yo estoy bien acá, pero a veces está bien la figura y la forma y hay una apariencia de piedad, pero mis amados, hay una inmoralidad impresionante, ¿sí? Entonces debemos de cuidar eso, y eso es a lo que nos está llevando. Ese es el sentido que tiene esta enseñanza. Revisen, ¿para qué? Para que no sean juzgados, para que el Señor no les ponga la mano encima. Cuando habla de debilitados, está hablando de algo más que una sencilla enfermedad, algo más que, ahí me estoy sintiendo mal. Está hablando de un juicio de Dios, está hablando de que Dios les puso la mano, escuchen bien, y que aún los llegaba a retener en sus casas de tal manera que no pudieran reunirse. Y los tenían ahí anclados y no te puedes mover, ¿verdad? Y en otros casos, pues incluso les decía, hasta aquí llegaste, y les bajaba el switch. No, si te dejo vas a pecar y vas a torcer a otros. Entonces mejor te traigo para acá. ¿Sí? Y voy y bueno, luego entro en más detalles. ¿Sí? Ahora, yo quiero terminar con esta enseñanza. Y quiero nada más enfatizar en esto. Esto no quiere decir que toda enfermedad es disciplina de Dios. Cuidado con eso. No toda la enfermedad es disciplina de Dios. Hay alguna que sí, ¿sí? Otra, hay enfermedad que es debido a un descuido sistemático en algún área de nuestras vidas, como puede ser la alimentación, como puede ser una higiene de vida. ¿Sí me explico? Pueden ser muchas cosas. Pueden ser hábitos o vicios que se tuvieron durante algún tiempo y que tuvieron su repercusión. Pueden ser unas cuestiones genéticas, pueden ser tantas cosas, mis amados. ¿Sí? Pueden ser un virus que agarró a alguien por ahí, pueden ser tantas cosas, ¿sí me explico? Cuidado con eso. Repito, esto no quiere decir que toda enfermedad que tengan los cristianos es disciplina de Dios. ¿Sí? Es muy real que hay niveles de disciplinas del Señor, y por eso, ahorita no vamos a entrar ahí, pero por eso se menciona allá en Santiago, en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿está alguien enfermo? Llame a los ancianos, llame a los pastores, ¿sí? Para que vayan y oren por él, ¿sí? Y dice, y si hubiere cometido pecados, le sean perdonados y sane.
Ah, entonces los pastores van y perdonan pecados. No, 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 no habla de eso, sino cuál es la enseñanza. Déjenme, ahorita no tengo tiempo, pero déjenme establecérselos así. Llámenle a los pastores para que vayan, hablen, vean cuál es la situación que se está viviendo y ayudarle a discernir a ese hermano, porque probablemente haya algún caso en donde él esté así debido a una condición de pecado. Entonces, que no se ha dado cuenta, que no ha dimensionado y que viene y se arrepiente. ¿Me explico? Que está en una condición en donde el Señor le está mostrando que necesita arrepentirse y una vez que se arrepiente, ¡pum!, lo sana. Bueno, eso está en la Biblia. Esa es esa enseñanza. Entonces hay muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas, hay muchos porqués. No hay respuestas simplistas para el por qué está enfermo, por qué se murió, por qué pasó esto, pueden ser muchas cosas. Amén. Entonces, amados míos, con esto terminamos el tema de hoy. Sí lo completamos, la cena del Señor. Gloria a Dios. Pues hasta aquí llegamos y vamos a pasar a la sobremesa.